He estado lejos de Nullius in Verba y una vez más quiero agradecer a las personas que están pendientes de la publicación de los episodios y me disculpo por no ser lo suficientemente constante. Quienes vienen siguiéndome saben o pueden suponer el motivo por el cual no hago publicaciones con la regularidad que debería y siendo franco con la que me gustaría. Lidiar conmigo mismo es complejo la mayoría de las ocasiones. He desechado muchas ideas que se quedan a la mitad y que al inicio parecen muy buenas y terminan por no convencerme. Es extraño, es como si fuera un Daniel el que inicia la idea y cuando voy a continuarla horas después o al día siguiente es como si un Daniel completamente distinto la estuviera leyendo y se sintiera avergonzado de lo que hay sobre el papel. En fin, estoy divagando de nuevo. El último tema en el que quise trabajar para hablar sobre él fue la religión, especialmente acerca del cristianismo y la Iglesia Católica principalmente. Sin embargo, decidí detenerme y tal vez ir complementando lo recopilado paulatinamente. Además, es un tema tan vasto, tan amplio, que no quisiera que se quedara en un episodio corto que dejaría más incógnitas que respuestas o en el que no abarque el tema tal y como me gustaría. Nuevamente, la perspectiva u opinión que daré frente al ateísmo en general será solamente una percepción personal y cómo la he vivido a lo largo de los últimos años. Es más, tratará más acerca del tipo de ateo que soy. Este episodio no busca persuadir a alguien de que abandone sus creencias, a asumir como verdad absoluta lo que expondré, aunque las conclusiones a las que he llegado estén fundamentadas en un proceso lógico y que más que verdadero, siento que es acertado. No busco evangelizar, por decirlo de algún modo, al ateísmo, porque además siento que es una filosofía que, aunque me identifico con ella, no representa como cualquier otra totalmente mi pensamiento o visión frente a la vida. En pocas palabras, mi ateísmo no es militante. Yo, nacido en hogar católico como la gran mayoría de los colombianos promedio, fui criado bajo sus preceptos, educado bajo sus premisas y afortunadamente alejado de su historia. Alejado por su historia, la barbaridad de sus actos, por mi curiosidad, por esas preguntas que a medida que me fui haciendo adulto no dejaban de atormentarme. Fui amenazado con el fuego del infierno por las travesuras más estúpidas, me obligaron a confesarle mis perversiones infantiles a hombres adultos cuyo historial con los niños no ha sido precisamente el de especiales benefactores. No todos, por supuesto, y generalizar sería una completa injusticia. Me hicieron ir los domingos a misa y escuchar el evangelio una y otra vez. Lo especial de ir a misa los domingos ya era solamente ir a ver a las niñas lindas del barrio. Solamente eso acortaba la larga hora de penuria que significaba ir a ver rezar a las más chismosas del barrio, a los borrachos que le pegaban a sus esposas y a muchos de los integrantes de los combos más temidos que se persignaban para luego salir a darle plomo al prójimo. Todo lo anterior para mí era bien justificado con el libre albedrío. Cada uno podía hacer lo que deseaba. Eso no está en manos de Dios. Y pues para eso está el confesionario y las 3 avemarías de penitencia para perdonarlos. Eso me decía para mis adentros. Pero no fueron las fantasías de la Biblia, su misoginia, lo descabellado de sus pasajes, lo mitológico de sus relatos, la preferencia de su Dios para con los varones, lo errado geográficamente que fueron todos los sucesos que narra, la conveniente modificación que le hacen a sus versículos conforme pasan las décadas para que encajen con lo contemporáneo, lo que me alejó de sus creencias. Ni tampoco le debo ese alejamiento a las más de 2000 religiones que existen en el mundo, con sus más de 4000 dioses, a los santos que participaron de guerras sangrientas y que por eso hoy mismo son santos, o los dioses o deidades que fueron adoradas por milenios y ya dejaron de ser cool y pasaron de moda. Además de que es profundamente extraño que todas esas religiones o seres supremos, energías, esos no sé qué que lo mueven todo, no sean compartidas en todo el planeta por todas las civilizaciones. Si hubiese una sola que coincidiera con toda la humanidad, les aseguro que no sería ateo. Lo que me hacía dudar de la existencia de un ser supremo era algo más personal, más íntimo. Esas explicaciones que me daban mis profesores, los adultos a mi alrededor, no me brindaban un ápice de paz. Asistí a iglesias cristianas y no encontré nada diferente.
Todos decían exactamente lo mismo, o peor, se contradecían y en consecuencia actuaban de una manera que no me permitía asimilar que eran movidos por un Dios omnipresente, benevolente y todopoderoso. Como mencioné al inicio, lo que digo no tiene como finalidad atacar a quienes creen en un Dios, en una o muchas energías que hoy son lo último en guaracha respecto a salvación y fe, o en gurús con el secreto de la felicidad y la paz interior, en piedras que cargan energías, en menjurjes que sacan demonios del cuerpo y de los hogares, etcétera, etcétera. Si bien cuestionar las creencias de las personas puede suponer un ataque por sí mismo, es necesario aprender a no tomarnos las cosas de manera personal, puesto que si estamos tan seguros de aquello en lo que creemos, ningún cuestionamiento debería ponerlo en duda. Ahora, si hay duda es porque no hay satisfacción, y esa insatisfacción, esa incomodidad es lo que debería invitarnos a abrir nuestra mente y buscar a través de procesos lógicos respuestas a nuestras preguntas. Es como un denominador entre las personas más creyentes también ser extremadamente egoístas, pero ojo, no estoy diciendo que sean malas personas y que un ateo no lo sea, o viceversa. Voy a explicar un poco esta parte. Por ejemplo, las personas más creyentes y muchos seres humanos en general tienen las siguientes ideas o preguntas fuertemente arraigadas. Repito, no todos los creyentes, ni todos los ateos, ni todos los agnósticos. Hablo en términos generales y basado en algunas estadísticas. Suelen preguntarse, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué a mí que no le hago mal a nadie y no a él, a ella o a ellos que sí hacen el mal? Esto parece ser normal, pero lo que ocurre es que somos tan egocentristas, tan antropocéntricos que creemos que ciertas situaciones nos pasan solamente a nosotros, que algo o alguien nos ha elegido, usualmente el Dios en el que se cree, o en el peor de los casos, el universo. Argumento que es el que más me molesta escuchar, francamente, para que algo muy malo o muy bueno nos suceda. La idea de estar en el mundo porque somos muy importantes, que si estamos vivos es por algo, convencernos de que somos especiales para la gente afuera, que nuestras ideas le importan al mundo, supone un error gravísimo. Por supuesto, este pensamiento consuela y protege, esto es casi un rasgo evolutivo, pero si lo piensas un poco, esto lo único que está haciendo es alimentar una idea errada que te priva de buscar soluciones, de pensar creativamente, de crear estrategias para afrontar mejor situaciones difíciles. Aquí me detengo con esto porque realmente ya tendría que profundizar demasiado. Son muchas las ideas erradas y los casos diferentes en los que se pueden encontrar estas situaciones, y eso fue precisamente con lo que yo me encontré. Me veía haciendo esas preguntas con suma frecuencia y como dudaba constantemente de todo lo que me habían enseñado y obligado a creer, había en mí un miedo constante y creciente. Recuerdo que siendo más joven me preguntaba, ¿qué tal si dejo de creer en Dios y termina por existir y me condena al fuego de los infiernos? Me respondía cosas como, si es Dios me perdona, por algo todos somos diferentes, y volvía el libre albedrío a liberarme momentáneamente. Pasados los años, en mis canciones mencionaba a Dios diciendo que ser ateo era una moda, porque realmente lo pensaba, o que no podía concebir mi vida sin creer en Él. Luego, y pasados varios años, comencé a expresar lo que pensaba respecto a las deidades, a las religiones en general, y muchas personas a mi alrededor cambiaron. Sé de oyentes que empezaron a dejar de escuchar mi música porque me hice ateo. Hubo algunos que me escribieron a mis redes sociales decepcionados, y otros con quienes hablaba con frecuencia repentinamente se alejaron. Y pues bueno, por fortuna lo hicieron, y la verdad es que a ninguno de los anteriores los extraño o produjeron algún cambio en mi vida. El hecho de que no crea en la existencia de Dios no implica que no respete las creencias de los demás, que tenga siempre una percepción negativa de todos los creyentes, de las religiones, o que no sea una persona espiritual o que no crea en la espiritualidad, que es otro término asociado a la religión, pero que en el fondo no está tan cerca como creemos. Me gustaría compartirles algunos argumentos o ideas preconcebidas que se tienen de los ateos. 1. Algunos dicen que no podemos ser ateos porque creemos en nuestros padres, parejas, hijos, familiares, etc. Este argumento es fácilmente refutable debido a que ateo es la creencia que niega la existencia de dioses debido a la falta de evidencia de la que se dispone.
no está relacionado con nuestras creencias respecto al amor o a las relaciones con la sociedad en general. 2. Los ateos son personas sin escrúpulos, frías, mezquinas, pueden ser los más grandes asesinos y no tienen sentimientos. Aquí no se puede debatir cuántas personas han sido malas a lo largo de la historia por ser creyentes o por ser ateos. Lo que es cierto es que en la mayoría de los casos han sido más viles y despiadados los crímenes cometidos en nombre de Dios a lo largo de la historia, aunque el ser humano es impredecible y buenos y malos hay en cualquier bando. Hay una frase célebre que dice que si necesitas un Dios para ser bueno, entonces no eres bueno. Tenemos valores, principios, no discriminamos por color de piel e incluso de creencia. Solemos ser abiertos a debatir y a cambiar de ideas, y esto pasa muy pocas veces en religión o en política, por ejemplo. 3. No nos gusta que nos digan Dios te bendiga, o nos molesta que nos hablen de Dios. Mi madre siempre me bendice, y es su forma de desearme lo mejor. Muchos amigos también lo hacen. Nada tendría que ver mi ateísmo, que como dije antes no es una creencia o una filosofía que comparto al 100%, con ser un idiota que no puede comprender eso. Tengo amigos creyentes, ateos, agnósticos e incluso satánicos. Satanismo, otra religión o filosofía, por cierto, bastante interesante y mitificada por los cristianos. Y todos los anteriores tienen algo que aportar como personas, y eso es en últimas lo más importante. 4. Odiamos las religiones. Si bien es cierto que hay hechos que generan cierta repulsión, la mayoría entendemos la religión como parte de la cultura humana y la importancia que ha tenido en el desarrollo de las civilizaciones. 5. Creemos que tenemos respuestas para todo, pero no para cuál fue el inicio del universo. Este argumento me produce mucha gracia porque desvela el grado de ignorancia, y aquí tengo que ser claro en que todos somos ignorantes en muchos aspectos, en el que aparentemente se vive de manera muy plácida, y por eso voy a extenderme un poco en él. Me explico. Históricamente, desde el dominio del Homo sapiens sobre el planeta, esta ha sido la pregunta reina, la que ha dividido a la humanidad. Conforme ha pasado el tiempo, ha sucedido lo siguiente. Al principio el hombre miraba con sus ojos desnudos al cielo y veía formas, y en esas formas se inspiró para crear a los dioses que les proveían el agua, que los calentaban, que se enfurecían y soltaban ruidos que los asustaban, que en las noches iluminaban su camino, y con esas interpretaciones fueron moldeando su percepción del mundo que los rodeaba. Con el tiempo y la evolución de las civilizaciones, los más poderosos se dieron cuenta de que con esas historias y con esos cuentos podían dominar a una gran multitud de personas, y fueron perfeccionando esos mitos. Luego, en su inventiva, a uno de ellos, del que más nos han hablado y que dividió en antes y después la historia de la humanidad, y con el que, tejiendo una mixtura de historias, lograron hacernos creer que había un creador, nos implantaron esa idea en la cabeza. Y claro, es lo más lógico. Si vemos que llueve y nos dijeron que eran gracias al creador, si la tierra tiembla y nos dijeron que era el creador quien los provocaba con su ira, si fue el creador el que puso ahí los mares, es obvio pensar que el creador también creó, valga la redundancia, el universo. En ese orden de ideas, el ataque, porque no es un argumento, o es el argumento que más suelo recibir, es: si Dios no existe, ¿quién creó el universo entonces? Y la respuesta es muy sencilla y se las voy a dar en primicia a través de este podcast. Prepárense todos. No lo sabemos. No tenemos idea. Apenas si hay indicios con las observaciones que se logran a través de telescopios como el James Webb. Y ojo, y más importante, no nos molesta no saberlo. Pero si un creyente cree que la respuesta es que su Dios, a quien solamente le tomó 6 días crear el mundo para descansar al séptimo, construyó el universo entero, está en todo su derecho de creerlo, pero seguramente no tiene cómo demostrarlo, y estudiar un poco de astronomía, de física o cualquier otra rama de la ciencia lo va a llevar a conclusiones que no le van a gustar. La incomodidad que brindan los hechos con respecto a nuestras creencias más íntimas e inamovibles, o a todas esas supersticiones, hace que la razón se nuble con suma facilidad, poniendo a la defensiva a la persona que piensa que solamente por creer algo, eso debe significar que sea cierto. Suelen acudir a una falacia que es bastante frecuente llamada ad ignorantiam, que significa llamada a la ignorancia, y que consiste en defender una proposición argumentando que no existe prueba de lo contrario.
aunque por supuesto esa falacia tiene dos tipos de estructuras. Por ejemplo sobre la existencia de Dios. No se puede probar que Dios existe. Por lo tanto, Dios no existe. O bien, su contraparte, no se puede probar que Dios no existe, por lo tanto, Dios existe. Es aquí donde entra en juego el principio de la carga de la prueba. Alguien que no cree en algo por falta de evidencia no tiene por qué demostrar que no existe. La carga de la prueba recae sobre la persona que hace la afirmación. Ahora, ustedes me dirán, si como ateo afirmas que Dios no existe, entonces debes demostrarlo. Y bastaría con decir que no hay evidencias de su existencia más que el deseo interno de creer y nada más. También como esa falacia tiene dos estructuras y una de ellas no me permite demostrar que Dios no existe, les compartiré una analogía que hace Carl Sagan en su libro El mundo y sus demonios, que por supuesto les recomiendo leer. En mi garaje vive un dragón que escupe fuego por la boca. Supongamos que yo le hago a usted una aseveración como esa. A lo mejor le gustaría comprobarlo, verlo usted mismo. A lo largo de los siglos ha habido innumerables historias de dragones, pero ninguna prueba real. ¡Qué oportunidad! Enséñemelo, me dice usted. Yo lo llevo a mi garaje, usted mira y ve una escalera, latas de pintura vacías y un triciclo viejo, pero el dragón no está. ¿Dónde está el dragón?, pregunta. Oh, aquí está, contesto yo moviendo la mano vagamente. Me olvidé de decir que es un dragón invisible. Me propone que cubra de harina el suelo del garaje para que queden marcas de las huellas del dragón. Buena idea, replico, pero este dragón flota en el aire. Entonces propone usar un sensor infrarrojo para detectar el fuego invisible. Buena idea, pero el fuego invisible no da calor. Sugiere pintar con spray el dragón para hacerlo visible. Buena idea, solo que es un dragón incorpóreo y la pintura no se le pegaría. Y así sucesivamente. Yo contrarresto cualquier prueba física que usted me propone con una explicación especial de por qué no funcionará. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre un dragón invisible, incorpóreo y flotante que supone o que escupe fuego que no quema y un dragón inexistente? Si no hay manera de refutar mi opinión, si no hay ningún experimento concebible válido contra ella, ¿qué significa decir que mi dragón existe? Imagino que una enorme mentira que la repetición y el adoctrinamiento convirtió en verdad. Uno de los aspectos que más me sorprende es el significado y la importancia de la fe. Las personas sostienen que creen en lo que no pueden ver o que es creer sin evidencia. Esto es bastante paradójico porque extrañamente esas mismas personas son quienes exigen pruebas para absolutamente todo. Quieren pruebas de que el hombre fue a la luna, pruebas de amor de sus seres más amados, evidencia de que hay máquinas recorriendo cráteres en Marte, pruebas de que Bill Gates no está implantando chips en las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, estas últimas menciones me dan la idea de hacer un episodio sobre el conspiracionismo y el terraplanismo, por ejemplo, que es un tema que indudablemente raya la estupidez y que también está estrechamente relacionado con las personas más creyentes y de inclinaciones políticas hacia la derecha. Pero bueno, es otro tema que también es muy amplio y no podría cubrirlo ahora. Otra idea errada que se convierte en ataque usualmente es que la ciencia no lo sabe todo. Y por supuesto que no lo sabe todo, y eso es lo más bonito, escalofriante y cautivador. La ciencia no lo sabe todo y por eso busca respuestas e impone incógnitas todo el tiempo. Lo que pasa es que todos los seres humanos queremos los beneficios de la ciencia, pero odiamos sus incógnitas. Pero eso, o por eso mismo es que me atrae tanto.
o atrae tanto a quienes no tenemos que justificar nuestra falta de conocimiento en dioses complacientes que nos evitan la incomodidad de pensar, de errar, de sentirnos diminutos en el universo, y estos rasgos desafortunadamente son confundidos con egocentrismo muchas veces. Lo anterior y muchas otras situaciones fueron lo que me hicieron y me siguen haciendo más humilde en mi actuar respecto a todo, y a pesar de los errores que cometo en muchos aspectos de mi vida. Odio usar la palabra humilde, pero como dije por ahí en una canción, no soy humilde pues todavía no soy tan grande. Empiezo por aceptar que soy importante para los míos, pero para el resto de la humanidad y sobre todo para el universo no soy absolutamente nada. Además de que el universo no piensa o siente. Quise hacer este episodio porque sé que hay personas que no la están pasando bien. Y sí, inclinarse por este camino también cura. Yo sé que hay personas que se hacen preguntas como yo me las hice en algún momento y las sigo haciendo, y haberme encontrado con ciertas filosofías como el estoicismo, parte del budismo, con el ateísmo mismo, el nadaísmo o mi acercamiento a la astronomía principalmente han ayudado a tener una mejor comprensión de mi posición en el mundo, del mundo en el universo, de lo importante de no ser radical en nuestras creencias y no enamorarnos perdidamente de ellas. Ojo, con esto no estoy diciendo y no es lo mismo a no tener principios y valores, de no quedarnos viviendo en nuestras ideas todo el tiempo, de cuestionar pero de hacerlo objetivamente y basado en las evidencias. Esa posición no quita espiritualidad, como dije, no le roba la magia a la vida como lo creyó erróneamente Sábato. Antes de finalizar este episodio me gustaría compartirles algo que decía el poeta León Felipe. Yo no sé muchas cosas, es verdad. Digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Solamente me resta agradecerles por haberme acompañado en este episodio y recuérdenlo, memento mori, pueden irse cuando quieran. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Agradezco inmensamente a las personas que se unieron en Spotify, en Anchor y en Google Podcast y me brindaron la oportunidad de contarles algo más. Si desean apoyar el proyecto pueden contribuir a través de Nequi. Serán ustedes quienes le pongan un valor al trabajo que aquí se realiza. En la descripción de cada episodio van a encontrar el número en el que pueden hacer la donación. En la página web Anchor, en donde pueden elegir su plataforma preferida como Spotify y Google Podcast, y también pueden escuchar los episodios, me pueden enviar mensajes expresando su opinión, dejando comentarios o ideas para los futuros episodios. Estoy dispuesto a escucharlos a todos y todas y que hagamos de este un espacio y una comunidad para compartir un poco de lo que somos.